Ahora sí voy a poner a grabar bienvenidas a todas. Gracias, Maruja. Entonces te doy la palabra Sí, buenas tardes. Yo para quería, empezar esta conversación, ¿no? sí, miren, yo Perdón. quería comentarles lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando empecé hace una semana, el lunes de la semana pasada, yo les dije que me disculparan porque yo no era economista y era casi un atrevimiento de parte mía estar de docente en un curso que se llama Economía Feminista, ¿no? Pero como la solicitud para mí había sido el curso o parte del curso que yo dicto en la universidad, en la maestría de género sobre políticas públicas, ha sido que yo he tratado un poco de actualizar y combinar ese tema para traerlo con ustedes. Entonces, en ese sentido, y haciendo una pequeñísima recapitulación, lo que nosotros hemos visto con los documentos también enviados ha sido parte de lo que es el análisis de Subirats para mirar los procesos de formulación de políticas públicas, sobre todo en lo que tiene que ver con cuáles son las claves para el análisis, ¿no es cierto? Los actores, si son funcionarios públicos, si son personajes políticos, si son dirigentes sociales, eso por un lado, los recursos, qué tipo de recursos se están movilizando para que una demanda social se convierta en una política pública, ¿no? Si hay dinero, si hay recursos de información, si hay tiempo también, ¿no? Que es importante. Y luego, cuáles son los contenidos que se están debatiendo y que se están discutiendo para que esta, este problema social se defina públicamente, ¿no? En todo caso, como definición, Subirats tiene que una política pública es una respuesta a un problema público, ¿no? Y son una serie de acciones articuladas. Teniendo esto como uno de los primeros referentes, para decirlo de alguna forma, también la siguiente aproximación fue a partir de un documento que yo les comentaba que tenía unos 4 años, pero que sin embargo me parecía que era todavía vigente, que el PNUD, o sea, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, había definido como la nueva arquitectura de las instituciones públicas. Y esta nueva arquitectura estaba de alguna manera sustentada como en 4 ejes, ¿no? ¿Se acuerdan lo que es la necesaria articulación sectorial? O sea, ya no es un solo sector o salud o educación o vivienda aquellos que pueden aproximarse a la política pública, sino tratando de ir pensando en una integralidad sectorial. Luego, lo que se denomina articulación vertical, es decir, de qué manera una política definida desde el Estado Nacional va a los niveles regionales o a los niveles más locales de municipios y cómo esta articulación potencia o no una política. En tercer lugar, la importancia de mirar integralmente a las personas, es decir, políticas que abarquen desde la niñez, ¿no? Que ahí estaría muy claramente la política de cuidado, pasando por la adolescencia, políticas para la educación, políticas para los adultos mayores. Es decir, una mirada de integralidad. Y por último, una constante que es avanzar cada vez más hacia la participación de la ciudadanía en la definición de las políticas. Esto como enfrentado como una arquitectura nueva, al mismo tiempo subrayando el informe la heterogeneidad de las visiones, de la heterogeneidad de nuestros países en América Latina, y por eso es que los focus group cuyos resultados proyectamos en el PPT, qué es el progreso para las personas de pobres monetarias, y qué es el progreso para las personas medias, de ingreso medio, a veces pueden diferir, salvo en educación y en trabajo, pueden diferir notablemente, ¿no? Y luego lo que hemos visto también ha sido cómo nos aproximamos a lo que han sido definición de políticas para mujeres y la importancia que ha tenido en la década de 1990 a nivel de América Latina el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, y las conferencias internacionales auspiciadas por las Naciones Unidas, tanto la Conferencia de Derechos Humanos, la Conferencia del Cairo
y la Conferencia de Beijing en el año 1995. Y la CEDAW, ¿no? La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se convierte internacionalmente en un referente importante y útil al cual se puede apelar desde lo local hacia lo universal. Una de las cuestiones que se analizó o se trabaja, en este caso referente a los mecanismos de adelanto para las mujeres, lo que se llama comúnmente los MAM, tiene que ver un poco con cuáles son los referentes conceptuales, cuáles son los recursos y cuáles son los procesos políticos en los que están insertos, ¿no? Y una constante que aparece en el documento de Naciones Unidas que fue distribuido, o no sé si distribuido colgado en la nube, ahí ya tengo una duda cómo es en el caso de este curso el tema, es que los recursos son escasos, y los recursos económicos son escasos, si estábamos mirando los presupuestos que aparecen en el informe, no solamente los recursos económicos son escasos, sino también los recursos humanos, porque no hay mucha consistencia en los equipos técnicos de los MAMS, ¿no? Son pocas las personas, tienen salarios que no son demasiado atractivos, para decirlo de alguna manera, y además tienen eso, políticamente tienen poca capacidad de articulación, ¿no? Por lo menos en lo que yo conozco, a pesar de que nunca he sido una empleada de una servidora pública en el Ministerio de la Mujer de acá del Perú, sin embargo sí he realizado hasta casi 4 evaluaciones de programas concretos del Ministerio de la Mujer, evaluaciones intermedias y finales, y puedo decir con alguna certeza que tienen poco peso, a pesar del nivel ministerial, tienen poco peso al momento de la distribución de los recursos, el impacto en otros sectores, ¿no? Me imagino que en el caso de ustedes, de otros países, puede ser la situación semejante. Yo no lo sé, por eso me interesaba mucho eh, compartir un poco cómo es la experiencia en otros lugares de la región. Antes de conversar sobre esto y que nos compartan y nos apoyen en esta um, circulación, digamos, de información, quería decirles lo siguiente. Así como el mecanismo, sea consejería, sea ministerio, etcétera, es como el marco de referencia, la instancia para la principal y más importante para la emisión de políticas públicas dirigidas hacia las mujeres, la estrategia que se ha definido desde hace más de 25 años y desde Naciones Unidas y que es asumida por casi todos los sectores, no solamente por el Ministerio de la Mujer, eh, es la transversalización del enfoque de género. Ustedes lo deben haber escuchado millones de veces, deben haber asumido que saben, luego les dicen que no es así. Es decir, yo confieso que también en ese campo he trabajado bastante y es un poco complejo, parece sencillo, pero es mucho más complejo de lo que se pretende que sea, ¿no? En ese sentido es que un documento de hace algunos años que fue encargado también por Naciones Unidas, se lo pasé a Gabriela para que lo pudieran ustedes tener como un acceso a la información, ¿no? Hoy día entonces lo que vamos a ver es eso, es cómo, qué es transversalizar, cuáles son un poco los desafíos del concepto, cómo ha sido o cómo está siendo procesado como concepto, y luego, a partir de una propuesta de la economista británica Caroline Moser, que muchos de ustedes deben conocer, que ella introduce junto con transversalización el tema del empoderamiento, que es la otra palabra que no sé si a ustedes, pero que a mí también como que me hace bulla todo el tiempo, ¿no? Mainstreaming y empoderamiento. Entonces vamos a ver unas 3 o 4 cositas sobre empoderamiento para concluir la sesión, ¿sí?
Entonces, vamos a empezar por compartir entre todas las vicisitudes, para decirlo así, de los mecanismos, ¿no? No sé si porque Argentina es con A. Gabriela, ¿tú empiezas? Ya está bien. Este, bueno, yo estaba interesada en el caso argentino porque un poco lo estaba viendo como referente para pensar el Perú, ¿no? O sea, nosotros en el, perdón que voy a hacer como una especie de paralelo, ¿ya? Porque me ayuda un poco a imaginarme, ¿no? Nosotros en el Perú tenemos un ministerio y como algo que conversaba con Maruja, ¿no? Un ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, ¿no? Y que antes se llamaba Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Y en el gobierno de Ollantumala se creó el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de la Mujer, que fue todo un debate, porque me acuerdo haber estado ahí bastante jovencita y haber escuchado algo de eso, cuál podía ser el otro nombre, ¿no? Entonces al final se decidió por Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que incluye un poco el tema de poblaciones, que va desde desplazados, familias, personas con discapacidad, y en cambio, lo que me parecía interesante del caso argentino es que es un ministerio de la mujer, la igualdad y la diversidad. Es decir, solamente problematiza el tema de género, no tiene otro tema además de ese. Y es algo que por lo menos nosotros no conocemos porque siempre hemos tenido un Ministerio de la Mujer y la parte social. Los programas sociales que tenía el Ministerio de la Mujer pasaron al MIDIS. El programa de, por ejemplo, de guaguaguasis, o sea, como especie de guarderías, pasó al MIDIS. El tema de juntos, eso que le decíamos las transferencias condicionadas, la pensión 65 para las personas de tercera edad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante del ministerio es que es nuevo, es un ministerio que se ha creado el año 2019, ¿no es cierto? Y es un ministerio que viene a reemplazar lo que antes era el Instituto Nacional de las Mujeres, que se había creado también en el 2017 y que estaba bajo el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Y que lo mencionan como que era un ente descentralizado, ¿no? Y que ese es otro de los temas que claro, como Argentina es un país federal, es diferente a nuestros países, ¿no? Entonces ahí me va a parecer muy interesante escuchar el caso colombiano porque nosotros no tenemos en nuestras regiones tampoco fuertes espacios de igualdad, ¿no es cierto? Direcciones o algo así, ¿no? Es muy débil en las regiones. Entonces, en Argentina eso lo dan por sentado, no hay... Yo estaba viendo el organigrama del ministerio que me pareció también interesante para compararlo un poco con el nuestro. Tienen tres grandes áreas. Una área que ve y dice además, y me parece importante la manera como está fraseado, creo que también en las palabras son importantes, ¿no? Dice, este, ay, parece que lo tenía acá en la página, se llama, hay una dirección que ve el tema de programa, no, claro, especial de, ¿dónde está? Hay una que habla como de la violencia, pero habla justamente abordaje integral de las violencias por razones de género, ¿no? Que es un tema que nosotros a veces, como que esta idea de la integralidad es bien complicada, porque la violencia tiene diferentes ejes, ¿no? Entonces, está la Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, que eso sería igual que hay en el Perú. Hay luego una secretaría. Esa secretaría tiene una subsecretaría que es el Programa Especial contra la Violencia de Género, ¿no? Que es lo mismo que tenemos aquí. Nosotros tenemos un programa contra la violencia de género, pero no depende de la dirección de política, sino que es aparte, es un ente autónomo con un pliego autónomo porque tiene muchos servicios, o sea, es como que se encarga de los servicios, ¿no? Entonces aquí me parece interesante que esto esté adscrito a la dirección de políticas, no sé, porque creo que también, y eso hablaba con otras personas, ¿no? ¿Cuál es la relación entre los servicios y las políticas, ¿no? Que también suele ser algo complicado. Luego tienen una Secretaría de Igualdad y Diversidad y cada una tiene uno, ¿no? Hay una Subsecretaría de Políticas de Igualdad y ahí está la articulación de políticas integrales, la dirección de programas transversales de igualdad, la dirección de promoción de la igualdad en la participación política, que sería algo similar a lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la transversalización por separado de las políticas de igualdad. Creo que quizás puede ser interesante que esté junto, no lo sé, porque finalmente la transversalización tiene que estar en todas las cosas de igualdad, pero también en violencia. Ahí hay todo un tema. Aquí está lo que nos interesa, ¿no? Que es la Dirección Nacional de Políticas de Cuidado, que es lo que un poco está más vinculado con el curso, ¿no? Y cómo efectivamente, en el caso de Perú, por ejemplo, lo que hay es una dirección
de autonomía económica de las mujeres. Y dentro de esta dirección de autonomía económica se ha recientemente incorporado el área, digamos, una subárea de tema cuidados, ¿no? Es algo más o menos reciente. Entonces, en realidad la dirección, la DPPDM, la dirección de, no, esa no es la DPPM, la de PEDAEM, la Dirección de Políticas de Autonomía Económica, es relativamente reciente. Más o menos se creó un poco antes de la PEC que hubo en Lima, que fue cuando yo trabajé en el ministerio, que fue el 2016, y ahí, a raíz de que el Perú era la sede de APEC, y uno de los ejes fue el tema de los cuidados que propuso el Perú dentro de las discusiones de la APEC, que fue, si bien APEC tiene una posición bastante no social, ¿no es cierto? Pero fue interesante ponerlo como un eje y discutir todo el tema de la profesionalización de los cuidados, etcétera. Entonces, aquí está específicamente puesto el tema de los cuidados. No hay un área como de literalmente el tema de empoderamiento económico o tal, pero he visto que sí hay un programa que se llama Programa Igualar, que tiene que ver con todo el tema de brechas salariales, desigualdades en el mundo del trabajo, ¿no? Que eso también sería interesante discutir, o sea, que es más práctico tener programas temáticos, áreas, o sea, creo que quizás es algo que no está ni, no sé, de repente a mí me parece algo interesante, ¿no? Y aquí, como es un país federal, entonces tienen una dirección de mapeo federal de cuidado y una dirección de articulación integral, ¿no? Entonces, es como justamente articular y tener una visión del país, ¿no? Y finalmente tienen la subsecretaría de diversidad, donde ven políticas de salud, violencia y promoción del empleo para las personas trans, travestis y transgénero. Entonces, transexuales. Entonces, claro, ahí me parece algo que no sé si es porque las personas, la diversidad no incluye a lesbianas y personas gays, no, eso me parece algo que podría ser también complicado, pero supongo que por ser población más vulnerable, las personas trans son las que están priorizadas en esta promoción del empleo, ¿no? Porque no es un problema de empleo específicamente el tema de ser lesbiana o gay. A eso debe estar quizás, hay prevención y abordaje de la violencia institucional, políticas de salud, y hay una Dirección Nacional Integral de Diversidad Sexual y de Género, supongo que ahí se verá todo de manera inclusiva, ¿no? Entonces, eso me pareció, o sea, en realidad hay cosas bien similares, ¿no? Han hecho una consulta a nivel nacional sobre el tema de cuidado que también me parece interesante y ahora les puedo poner el link porque hay un documento producto de esa consulta con a diferentes sectores, ¿no? A los ministerios, a este municipios, sindicatos, universidades hay por ejemplo hay un sindicato de amas de casa en Argentina, eso me parece interesante, Sacra se llama, no sé cuánta convocatoria tenga, pero eso por ejemplo en el Perú no hay, ¿no? Pero sí se ha generado un espacio para pensarlo esto de manera junta, ¿no? Y solamente para terminar quería comentarles los programas que había, ya no estoy, ya se me fue. Bueno, el de cuidados es uno, el de violencia es otro, como tenemos acá, tienen una línea para llamar, es bien similar, creo que no sé si todos sean más o menos lo mismo. Y luego tienen uno sobre la ley Micaela, eso también me pareció interesante, ¿no? Tienen toda un área, que no la mencioné, perdón, que se llama cambio cultural, algo así. Entonces está más pensado, se llama, un segundito, formación, investigación y políticas culturales para la igualdad, que está por separado de igualdad, ¿no? Entonces ahí está todo el tema de la investigación, el tema de la formación y capacitación, tanto dirección para capacitar al sector público como para la formación en general, y luego tienen una para hacer campañas culturales, ¿no? Entonces está la dimensión cultural, la dimensión de violencia y la dimensión de igualdad. Esas serían como las tres grandes, investigación y cultura, o digamos algo así, o capacitación, violencia, y igualdad y diversidad, ¿no? Entonces me pareció interesante y como les decía, las diferentes campañas que tienen, ¿no? De igualar el tema salario, este, promotoras territoriales de género, ¿no? A nivel comunitario, este, y esas cosas de reconocimiento. La ley Micaela, por eso les decía que es una ley que habla de que toda la capacitación en género es obligatoria para todo el funcionariado público, ¿no? Eso, perdón si me extendí. No sé, gracias Gaby. No sé si en 5 minutos Claudia podría hacer un resumen de lo que pasa en Antioquia. Sí, sí, con gusto.
Bueno, en Colombia no hay un ministerio, sino que se llama la Alta Consejería para la Equidad de las Mujeres. Y ellos, pues sus ejes de trabajo son la política nacional de mujeres, la prevención del embarazo adolescente, mujeres víctimas del conflicto armado, el observatorio de asuntos de género y los asuntos pues normativos. Creo que incluso pues en los territorios pueden estar, digamos, más desarrollados en cuanto a los asuntos específicos que tratan. Entonces, por ejemplo, en la alcaldía de Medellín y en la gobernación de Antioquia, en ambas sí hay secretarías de las mujeres y ubicadas muy en lo que tiene que ver pues con promover la defensa y el trabajo en tanto un asunto pues cultural sobre los roles de género, sobre rescatar pues, a las mujeres y en fin. Y en este periodo, pues, que yo les contaba que se genera un movimiento feminista en Colombia, pues, y en Antioquia, que se llama Estamos Listas. Ellas, pues, promovieron las políticas del cuidado y lograron que la Secretaría de las Mujeres se asignara, pues, un rubro para esto y un rubro también para algunos asuntos que llamaron pues canasta básica, que iba más como con la intención de la renta básica, pero que no alcanza pues a ser una renta básica, pero sí pues logra como algunos auxilios en el entendido pues de las condiciones de las mujeres en pandemia y también recursos para más comisarías de familia, porque también hay reconocimiento de que se incrementan las violencias contra las mujeres. Sin embargo, pues lo que pasa aquí en Medellín y en la gobernación de Antioquia, digamos que es muy importante porque eso es un reflejo del departamento, porque en la ruralidad sí que pues estamos, digamos, más, pues las condiciones pues, de las mujeres y las políticas de las mujeres son más precarias. Entonces yo hice un análisis de una subregión de Antioquia que se llama el suroeste, y ahí hay 23 municipios. De esos 23 municipios, 14, las políticas de mujeres están asociadas a la visión de inclusión, de protección social y de población vulnerable. Entonces, todos los programas de mujeres ahí tienen que disputarse los recursos con la población adulta mayor, con la población de discapacidad. Es decir, una visión que no le da a la mujer, que es más del 50% en algunos municipios, como un estatus de ciudadanía, sino que la sigue tratando pues como menores de edad, como personas incapacitadas, sobre las cuales hay que ejercer un auxilio, porque además el recurso es muy poco. Solo en 14 se logró encontrar como una mirada de política asociada al desarrollo humano, al desarrollo económico y en fin. Y los proyectos que tenían esos planes estaban asociados, uno, a la creación o socialización de política pública en el tema de equidad de género, en la promoción pues, de la diversidad, de población diversa, y en la creación pues, de infraestructura para atender a las mujeres, que son oficinas de las mujeres, y el pago pues, de servidores pues, para atender las demandas. Otro eje fuerte en los planes es la lucha contra la violencia, contra todas las formas de violencia, la violencia sexual, la violencia doméstica, que en la zona pues, rural y en los municipios pues, de Antioquia es mucha, ¿sí? Otro aspecto era el mejoramiento de los ingresos de las mujeres, pero este mejoramiento de ingresos es pensado pues como en proyectos muy pequeños, pues de gallinas, de cuidado de animales, en fin, pero no pues digamos un asunto pues grande de desarrollo como tal. Y otro énfasis último es el énfasis pues de salud. Nosotros, yo hice una contrastación del presupuesto para las mujeres, del presupuesto para víctimas y del presupuesto para medio ambiente. En todos los casos, el presupuesto para medio ambiente es superior, siguen las víctimas y después siguen pues las mujeres. Es decir, el recurso que se deja en los planes de desarrollo, al menos en estos 23 que pude estudiar,
son pues irrisorios para, y además, y la visión también para posicionar, digamos, los asuntos de las mujeres como no solamente los asuntos de una población vulnerable, sino la reivindicación de la mujer en todos sus derechos, además que no es la reivindicación solamente de la mujer, sino que es que cuando se reivindica el papel de la mujer, se reivindica el papel de la sociedad en su conjunto. Entonces, eso es más o menos lo que recogí. Y gracias, Claudia. ¿Había alguien más que quería colaborar con nosotros, no? Justo Hola. saltando. Y Verónica también había dicho, Verónica, Sí, adelante. bueno, Paraguay tiene un Ministerio de la Mujer desde hace 4 años, antes era Secretaría de la Mujer, 4 o 5 años creo. Y es una institución relativamente débil porque depende mucho de la fuerza, su fortaleza depende de la fortaleza también de la ministra que ocupe ese lugar en ese momento. Y también su esfuerzo depende del sesgo que tenga la ministra. Y como en los últimos años las ministras venían desde el tema de violencia, que además requiere no tiene una institución especializada en el Estado paraguayo, en este momento lo que más trabaja es ese tema, tiene el servicio de apoyo a la mujer, tiene albergues, tiene apoyo jurídico, y lo último que está trabajando desde hace 2 años es la política de cuidado. Pero su equipo es un equipo muy pequeño, y si uno ve los niveles salariales, tienen mucha desventaja con el resto de los ministerios más masculinizados, y sobre todo con los ministerios que tienen que ver con el tema económico. Bueno, así que sus áreas de trabajo son las áreas típicas de las políticas sociales, porque se crearon hace muchos años con la Secretaría de la Mujer, allá por 2003, 2004, esas áreas a partir del primer plan de igualdad que tenía el ámbito de salud, de educación, de autonomía económica. Entonces tiene pequeños equipos que tratan de incorporar el enfoque de género, de igualdad entre hombres y mujeres, en las diferentes instancias del Estado. Hace también unos 15 años hubo un esfuerzo por crear las direcciones de género en los diferentes ministerios, y ahí se crearon, y bueno, existen direcciones de género que en algunos casos tienen actividades más interesantes que en otros. Pero en todos los casos sí son, tanto las direcciones como el ministerio son de las entidades más débiles, con menor presupuesto, menor capacidad técnica, menor interlocución que el resto de las instituciones públicas. Bueno, hasta ahí. Tú te das cuenta, Verónica, que eso parece ser una constante, ¿no? Sí. Sí, habría que analizar un poco qué es lo que pasa en América Latina, porque pareciera que hay mucha más fuerza desde la sociedad civil, me da la impresión de que en América Latina creció mucho más el tema de género y se hizo más fuerte que lo que se hicieron las institucionalidades de género. No sé si es mi percepción de lo que era hace 15 años o 20 o 25, cuando se crearon. Ha habido más cambios, creo que fuera del Estado que dentro del Estado, no sé. Y esos cambios han sido tan fuertes que también creo que ha generado la amenaza de estos movimientos fundamentalistas.
porque si esos cambios no hubieran sido tan fuertes, creo que no hubieran, tampoco ellos hubieran tenido tanta fuerza o tanto ímpetu como empezaron a tener desde hace unos años. Sí, es cierto eso. Interesante. ¿Alguna persona más, alguna colega más que quisiera intervenir, compartir con nosotros? Había, no sé si el caso de Chile, alguna cosa que se pueda comentar, como ves, Jimena, es algo bastante general, pero no la veo, la había visto y ya no la veo. Sí, estoy. Ah, Hola. Hola, Jimena. Bueno, acá de Chile lo que yo puedo contar es que inicialmente el año 90, cuando se produjo el cambio de la dictadura militar al primer gobierno de la postdictadura, se creó un organismo que se llamaba CERNAM, que era el Servicio Nacional de la Mujer, y otro organismo que se llamaba PRODEMU, que eran los que tenía a su cargo como la promoción productiva, pero ambas instituciones quedaron lideradas inicialmente por la Democracia Cristiana, entonces por el grupo de mujeres que era más conservador dentro del equipo de la Concertación de Partidos por la Democracia en ese momento. O sea, de todas las mujeres del movimiento feminista antidictadura que se movilizó en los años 80, el que se escogió para dejar a la cabeza de estos organismos fue la Democracia Cristiana. Y eso le dio una impronta. Hay artículos escritos por autores ligados a la misma concertación que reconocen allí que dentro de un proceso general de desmovilizar y sofocar un poco el movimiento social y también de eliminar aquellos aspectos que eran más, por decirlo así, avanzados o progresistas, qué sé yo, estuvo esto de crear en realidad una institución que no correspondía a lo que el movimiento feminista hubiera deseado, y que más bien vino a ocupar un lugar ahí vicario, así, a sustituir al movimiento feminista dentro de la institucionalidad estatal. Entonces hicieron algunos cambios que eran tolerables dentro del marco de la democracia cristiana. Por ejemplo, ampliaron la noción de familia un poco. Yo me acuerdo que el año 92 por ahí hicieron un estudio sobre lo que era la familia para abrir un poco la idea de que las familias chilenas tenían distintas formas de constituirse. Cambiaron la ley de filiación, entonces ahora ya no hay hijos naturales, ilegítimos, sino que hay hijos matrimoniales y no matrimoniales. Pero en lo fundamental no se afectó la estructura de poder, y menos en el área económica de las mujeres. Y ahora, recién, hace un par de años, el 2016, si no me equivoco, se creó el Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género. O sea, pasó de rango de secretaría a rango ministerial oficialmente. Y si uno mira lo que hace el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en realidad sigue siendo una prolongación de ese CERNAM y del PRODEMU, yo considero que todavía sin una mirada que uno pudiera decir efectivamente feminista, ni transformadora. Basta con decir que el año pasado, por ejemplo, cuando se produjeron las violaciones de los derechos humanos en medio de la revuelta social, hubo por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es oficial, denuncias de como 300 agresiones sexuales producidas por carabineros, y la ministra de la Mujer no dijo ni una sola palabra, lo cual fue repudiado a gritos, digamos, por el movimiento feminista. Y finalmente, pero hubo una o dos carabineras lesionadas y ahí ella sí hizo una declaración. Entonces, ni siquiera en ese ámbito ella se comprometía de manera significativa.
más bien comprometida con la represión que otra cosa. Y en el plano económico, a pesar de que existe una ley, por ejemplo, que dice que las mujeres deberían ganar lo mismo que los hombres, a igual trabajo y formación, eso nunca ha funcionado y no hay ninguna política decisiva respecto de eso. Y ahora, en medio de la crisis, las mujeres hemos sido, bueno, como siempre, o sea, antes, cuando hubo algunos temblequeos económicos, incluso producidos por la revuelta, las primeras en ser despedidas y en pasar a una condición más de informalidad fueron las mujeres. Y ahora con la crisis del COVID esto ha empeorado. O sea, las mujeres están en rangos mucho más altos que los hombres de cesantía y de precariedad laboral. Entonces, con el problema además, porque en Chile el número de mujeres jefas de hogar es muy importante, con el problema además de que tenemos a los niños en las casas y no pueden ir al colegio, ni a guarderías, ni nada de eso, porque estamos todavía en una etapa compleja de la pandemia. De hecho, en la región en que estoy yo, que es la 8ª región, cerca de Concepción, es la región que en este momento tiene más personas infectándose y por lo tanto estamos ahí muy cerca de, así como dudando entre volver a la cuarentena o avanzar un poco. Entonces no hay una política definida del gobierno. El gobierno en realidad no tiene una política más allá de dar algunos bonos o estas tensiones sobre devolver el 10% del ahorro previsional. En realidad no ha tenido una política efectiva. Si uno mira la página del ministerio, así, para terminar, los programas que se tienen en relación con las mujeres para fomentar el trabajo, por ejemplo, siguen siendo, bueno, como es ha sido la política desde los años 90, altamente focalizado en los sectores más pobres, muy reproductores del sistema tradicional. O sea, por ejemplo, hay programas que son para mujeres emprendedoras y lo que hacen es ayudarlas a conseguir una máquina de coser y decirles que con eso son empresarias de la costura, por ejemplo. Pero trabajan en precariedad, en su propia casa, sin previsión, etcétera. O sea, eso sigue siendo lo mismo. Entonces, estos capitales abejas, capitales semillas, no sé, que en el caso de las mujeres se llama abeja el programa. Este tipo de programas en el fondo no contribuyen realmente a una promoción de las mujeres. El programa para mujeres jefas de hogar consiste más que nada en talleres de formación para el trabajo. Qué sé yo, el programa de 4 a 7 es darle apoyos de guardería, que ahora no funcionan además por la crisis COVID. Entonces están todo un poco en suspenso. Hay, si uno mira las últimas noticias, las de este año en realidad con el del ministerio, tienen que ver con las mismas cosas, promueven medidas para el apoyo al empleo, por ejemplo, mujeres inscritas y como discusiones sobre la mujer y la energía, capacitación para tener habilidades para el trabajo, no sé, pero no hay una inversión sustantiva o algo que modifique la posición de las mujeres en el trabajo. En Chile somos las que tenemos menos contratos, y eso me incluye a mí, que soy de otro estrato, digamos. Yo llevo más de 20 años trabajando y muy pocos años en mi vida he tenido contrato indefinido, y por lo tanto tampoco no tengo prácticamente ahorro previsional, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas. Entonces, el acceso al crédito, a la vivienda o qué sé yo, tampoco son cosas que son fáciles de tener, y eso que yo tengo un nivel de años de formación y un origen social de clase media, qué sé yo. Entonces, en realidad, hace falta aquí una política verdaderamente transformadora del lugar de la mujer en la economía, y eso este gobierno cambió la ministra, esa ministra que
que no hizo declaraciones sobre la violencia sexual, finalmente se logró sacarla este año, después de que tuvo otra equivocación pública, digamos, alguna declaración desafortunada, como ha sido todos los ministros de Piñera, que hacen declaraciones que muestran que realmente no están conectados con la realidad de la gente. Pero esto es una cosa ideológica, o sea, la forma de pensar, la inserción de las personas en la economía y el rol del Estado en la economía, en Chile es sumamente radical. O sea, se apoya solamente, esa es la idea de lo extremadamente focalizado, a las personas que se supone que están bajo una línea de pobreza. No existe un soporte para la clase media efectivo, hay una alta concentración económica y eso el Estado lo sigue sosteniendo en un contexto además de muy malos sueldos. O sea, el 70% de la población gana de 400.000 pesos para abajo y pensemos que el sueldo mínimo está en torno a 300.000 pesos. Entonces, la mayor parte de la población... ¿Dólares que son en dólares cuánto? ¿Como $500? ¿$400? El dólar en este momento está como en 800 pesos. Entonces, a ver. No, era una pregunta, si no es para dar el dato exacto. No hay que ponerse economista, hombre. Pero lo puedo... A ver. Son como $362 el sueldo mínimo, más o menos, $360, $370. Y el promedio de lo que gana la gente en realidad es un poquito más arriba. Y de eso las mujeres ganamos menos. Yo escribí un artículo hace un par de años atrás, el 2017, lo publiqué, sobre las mujeres en la situación previsional, pero teniendo de fondo la situación laboral de las mujeres. La Fundación Sol en ese sentido tiene publicaciones específicas sobre mujeres, en que fue lo que yo tomé de referencia también, en que muestra todo este tipo de cosas. Pero es sistemático la mala ubicación de las mujeres en todos los indicadores económicos, o sea, desempleo, cesantía, que no son exactamente lo mismo, los tipos de contrato, las licencias por salud laboral, por ejemplo, también tienen más las mujeres, porque son las que más horas extra hacen para suplir los sueldos. Y en eso hace falta una política decisiva del Estado, ¿no? Es parte de las demandas que el movimiento feminista ahora, sobre todo desde la coordinadora feminista 8 de marzo, ha levantado como programa de la huelga feminista y para luchar en torno a la nueva constitución y a todo el proceso de revuelta en que estamos, porque no ha terminado. Jimena, ¿y tú nos puedes compartir tu artículo? Sí, de hecho está, yo puedo mandar el link, está de acceso libre, porque es de una revista académica, pero es de acceso libre. Y les puedo mandar el link de la Fundación Sol, porque ellos van subiendo siempre estadísticas actualizadas sobre la economía chilena. Bueno, así que... gracias. Gracias, Jimena. ¿Alguna otra persona más que quisiera compartir? Si no hay más, entonces empezamos. Gaby. Sí, ¿cómo empezamos? ¿Con el PPT? Sí, con el PPT. Ya. ¿Sí lo ven? Sí, se ve. Perfecto. Bueno. La otra, por favor. La siguiente, por favor, Gaby. Miren, vamos a ver ahora en esta sesión un poco cómo ha sido la génesis del concepto de transversalización, ¿sí? Y cómo de alguna manera se considera al mismo tiempo un proceso y una estrategia para generar una política pública que es la política de igualdad,
al momento de mencionar igualdad, como les decía hace un rato, también se habla de este otro concepto que a veces puede ser algo escurridizo, como el empoderamiento, ¿no? Estoy absolutamente segura que todas nosotras hemos escuchado hablar del empoderamiento de la mujer sin tener una clara definición de qué significa. Vamos a tratar de llegar a algunos acuerdos sobre eso. Luego vamos a avanzar a la estrategia de transversalización y algunos de los obstáculos comunes a nivel de la región. Yo ahora con la presentación que han hecho las colegas, tanto de Chile como de Colombia, por ejemplo, y mirando mi propia realidad peruana, veo que hay una hermandad, se puede decir, en términos de los problemas que atravesamos, que son bastante semejantes independientemente de las ubicaciones nacionales. La siguiente, por favor. La transversalización es, hay una feminista norteamericana que acuñó que el género, bueno, hace ya bastante tiempo de esto, acuñó que el género era un concepto viajero. ¿Y a qué se refería con concepto viajero? A que en realidad puede salir del norte y luego va trasladándose por el mundo y cada país o cada región va como adaptando a su realidad el concepto, ¿no? Entonces es viajero y está readecuado por la práctica y está readecuado por también las realidades locales, ¿no? Y algo parecido se podría decir de la transversalización. También es un concepto viajero, o sea, cada instancia, sea pública como privada, y en cada país, cada uno tiene su propia lectura. A veces yo me encuentro con lecturas varias sobre qué significa la transversalización. Como ustedes saben, es una traducción no demasiado adecuada, pero es la única que existe, de mainstreaming, ¿no es cierto? Cuando en inglés se habla del gender mainstreaming, se está hablando de colocar el género en la corriente central, es decir, que no atraviesa, sino que está ahí, adentro, ¿no? Y este mainstreaming o esta transversalización, para ponerlo en español, está además orientado a o intenta cerrar brechas de desigualdad entre los hombres y las mujeres. Y para que esto sea posible, la propuesta que ha salido de las agencias de cooperación internacional y de las Naciones Unidas es trabajar hacia afuera y hacia adentro. ¿A qué me estoy refiriendo? A que para una verdadera transversalización del enfoque de género, la institución que pretende transversalizar tiene también que mirarse hacia adentro de sí misma y ver cómo es consciente o cómo es capaz de reconocer sus propias deficiencias y cómo mejorar a sí misma su transversalización y cómo a partir de ahí poder tener programas o proyectos dirigidos a transversalizar el enfoque de género hacia afuera. La siguiente, por favor. Yo entiendo, y esto lo he tenido que achicar un poco, ¿no? Porque he visto que ustedes han trabajado antes Amartya Sen, ¿no? Han revisado Amartya Sen en sesiones anteriores, pero solamente para un poquito de Amartya Sen, es cuando estamos hablando de igualdad de oportunidades, y yo creo que en ese caso Sen es un referente que nos puede ser útil, es que estamos hablando de ampliar en las opciones de las personas, como dice Sen, ¿no? Es de qué forma una persona y otra tienen o acceden a esta capacidad de optar, tener una vida saludable, estar educado y entonces poder optar acerca de su propia vida, ¿no? Si nosotros encontramos desigualdad, si encontramos una negación de las oportunidades. Eso está en la esencia del pensamiento de Zen. Y una de las cuestiones que en este caso parece o parecería ser importante es cómo en Beijing, el año 95, uno de los temas en los que la plataforma de acción se enfocó fue
en la transversalización del enfoque. ¿De qué manera la toma de decisiones, de qué manera los proyectos y los programas y las políticas están asumiendo o están colocando en la corriente central de estos programas y de estas políticas el tema de la igualdad y de oportunidades y el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? La siguiente, por favor. Una de las pautas, si ustedes quieren llamarlo de alguna manera, más, o una de las definiciones más difundidas sobre transversalizar es aquel que hizo Naciones Unidas un poco después, en el año 97, del concepto. O sea, en el caso de Naciones Unidas se enfoca en el proceso y se enfoca en la estrategia. O sea, en el proceso, en la medida en que uno tiene que mirar todas las áreas de intervención, la legislación, las normas, etcétera, porque no son, ninguna de esas son lo que en la jerga en inglés se llama gender blind, o sea, son neutrales al género. Tiene alguna acción, generalmente tiene un impacto en la vida de los hombres y las mujeres y puede apoyar la igualdad o puede profundizar las desigualdades, ¿no? Eso es lo que se refiere a proceso. Y también en la transversalización es una estrategia. Y Naciones Unidas lo coloca como estrategia porque dice o asume que es necesario que estos intereses de las mujeres, intereses de hombres y mujeres, estén presentes en todas las políticas y en todos los programas que se desarrollan desde la esfera pública, de tal manera que no se afecte a los hombres y a las mujeres de una manera desigual. La siguiente, por favor. Perdón, antes de que pases, una de las cuestiones, a mí, yo le digo, esto es Naciones Unidas. Una de las cuestiones que a mí siempre me ha quedado en esa definición lo coloco un poco para conversar después, en esa definición de la estrategia de transversalización, es en esta idea de integrar los intereses y las experiencias de hombres y mujeres en el diseño e implementación de políticas. Porque quienes han estado ausentes por siempre en el diseño y en la implementación de las políticas han sido las mujeres. Entonces, casi como que, sí, o sea, hay que integrar a los hombres también, por supuesto, pero quiero decir, creo que las mujeres, y ahí lo vamos a ver dentro de un par de láminas, deberían tener una voz bastante más potente, o por lo menos deberían tener los canales para expresar su voz sobre cuáles son o no pueden ser los programas que las afecten. La siguiente, por favor. Entonces, se está hablando de que las políticas de igualdad, como les decía hace un ratito, tienen que estar pensadas todas las políticas públicas acerca de cuál va a ser el impacto que las políticas que se den tienen para hombres y para mujeres. ¿Aumentan o disminuyen las desigualdades entre ambos sexos? Eso tiene, si ustedes quieren que ponga un ejemplo de algo que se ha estado conversando, creo, la semana pasada, o que se intentó, o que se abordó, que muy rápidamente, tiene que ver mucho con por ejemplo, los programas de transferencia condicionadas, ¿no? De qué forma estos programas asistenciales o programas sociales donde la línea de pobreza hace focalizar a mujeres, a hogares pobres, y se les da a las mujeres, no a los varones, se les da a las mujeres un bono para que cumplan cierto tipo de actividades, ¿no? Llevar a los niños a vacunarse, hacer que los niños asistan a la escuela, en fin, de cada país. México tiene el suyo, Brasil, en Bolivia también está el bono de Juanito, creo que se llama, ¿no?
Bueno, hay distintas formas de transferencia monetaria condicionada, para llamarlo de la manera genérica, y siempre ha habido, cada vez que se ha conversado sobre este asunto con otras colegas, yo no sé si ustedes han tenido la misma experiencia, ha habido un debate. ¿Por qué, dicen unos, y Maxime Molinet hizo una investigación de la subregión andina sobre transferencias monetarias condicionadas, donde indicaba que dar los bonos a las mujeres para que las mujeres asuman la responsabilidad que tienen siempre de llevar a la escuela a los niños, de hacer que se vacunen, que pasen por los controles en los centros de salud, etcétera, etcétera, no hace más que reforzar el rol de las mujeres, y que esos bonos entonces que se entregan a las mujeres aparecen más como una confirmación de su papel o de su rol de género. Y por el otro lado, lo que se tiene es, no, es que es mejor que la mujer reciba el dinero, porque el recibir el dinero, al margen de que tenga o no que llevar a los niños a la vacunación, al centro de salud y mirar que vaya a la escuela, le da un cierto poder al interior del hogar, ¿no? Nosotros tuvimos un presidente hace 20 años casi, que era famoso por su gusto por la bebida y por el alcohol. Y hubo era un borrachoso, ¿no? Y hubo toda una polémica entre broma y en serio, porque cuando le dijeron, bueno, pero ¿por qué este programa social le va a entregar a las mujeres y no a los hombres jefes de familia el dinero? El presidente dijo, porque si lo recibe el marido, se lo gasta en alcohol. Entonces todo el mundo, por supuesto, no hizo más que reírse, porque quien lo dijera. En todo caso, por lo menos en el caso de Perú, no sé cómo habrá sido en otros países, una investigación que se hizo respecto al impacto no previsto y favorable a propósito de las políticas de igualdad de ese tipo de programa, es que para poder acceder al cheque, al dinero que se entregaba a las mujeres tenían que tener un documento de identidad. Y en las zonas rurales empobrecidas, normalmente las mujeres no tenían documento de identidad. Y el documento de identidad es casi como un instrumento de ciudadanía importantísimo, así lo sentían ellas, porque les daba la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro, de ser identificadas. Entonces, el acceso al documento de identidad, que era necesario para cobrar el dinero de la transferencia, fue un impacto favorable no previsto. En todo caso, como he puesto ahí, y es algo que a mí también me parece que debería ser un tema de discusión, a veces se habla de que hay propuestas técnicas, pero toda propuesta técnica tiene de una u otra forma una propuesta de proyecto político, ¿no? La siguiente, por favor. Cuando estamos hablando de transversalización, estamos hablando de estrategias. Y la transversalización acepta acciones afirmativas y transversalización en distintas maneras. Las acciones afirmativas tienen que ver con reconocer que el punto de partida de las mujeres respecto de los varones es un punto de partida que menor en términos de oportunidades, y por consiguiente se puede hacer un esfuerzo para dirigir acciones concretas hacia las mujeres. Y luego está la transversalización, que son, por supuesto, como lo vamos a ver, distintos niveles de compromiso. Como lo estaba comentando, creo que Claudia, para Colombia, acá en el Perú, desde el año 2015, el Ministerio de la Mujer publicó un decreto supremo por el cual todos los sectores, o sea, todos los ministerios, y hasta el nivel de gobiernos regionales, están en la obligación de crear un comité de igualdad. Es obligatorio, y el funcionamiento es desigual, ¿no? Algunos comités de igualdad de algunos sectores
funcionan bastante bien. A nivel de, por ejemplo, han hecho diagnósticos al interior de un ministerio para saber cuáles son los niveles salariales, para saber cuántos hombres y cuántas mujeres al interior de ese ministerio están ocupando cargos de dirección, etcétera. Aparte que hacen las típicas actividades del 8 de marzo, del 25 de noviembre, pero sí hay alguna preocupación al respecto. En otros casos es como si no existiera, ¿no? O sea, depende mucho, creo yo, y lo vamos a ver ahorita, de las voluntades políticas. La siguiente, por favor. Esta es me gustó mucho, por eso le he puesto una caricatura de un caricaturista de un diario, cuando se estaba discutiendo, para variar nuevamente, el tema de la paridad y la alternancia, porque en el Perú existe 30% de cuotas electorales para mujeres, pero claro, como suele suceder, las mujeres van al último, entonces no hay alternancia, y bueno, menos paridad. Entonces el tema, las personas que se oponían, generalmente varones, reclamaban por el mérito y decían, no, esto no puede ser que porque el hecho de ser mujeres se les concede estos lugares en las listas electorales, ¿no? El mérito y el mérito y el mérito. Entonces, Carlín hizo esta viñeta acerca de la concepción de meritocracia, que creo que todas comprendemos bastante bien, ¿no? O sea, cuáles son las trabas que tienen las mujeres respecto de los varones para este asunto de la famosa meritocracia. En la siguiente, por favor. Y esta otra, que es una que ustedes deben haber visto porque se repite mucho, esta otra es otro dibujo, ¿no? Porque generalmente cuando existe la queja, entre comillas, de por qué a las mujeres se les da algún tipo de consideración especial, la idea es, como no hay visión, o si la hay, se desdibuja, de que hay desigualdad, si, como está en el dibujito acá, si a cada desigual se le trata como si fuera igual, se perpetúa la desigualdad. Entonces, no se puede tratar como iguales a quienes son desiguales, ¿sí? Este es el clásico dibujo que se usa siempre para poner en relieve la importancia de las políticas de igualdad específicamente para mujeres. La siguiente, por favor. Bueno. Cuando se habla de transversalización, por lo menos hacia el interior de las organizaciones y desde el interior hacia afuera, lo primero, ustedes van a decir que es una especie de, yo soy una especie de, ¿cómo se dice? Persona que está todo el tiempo con la misma idea. Pero lo primero es la información. A mí me parece clave contar con información desagregada de hombres y mujeres, y a partir de esa información poder hacer un análisis de género, ¿no? Así como Jimena nos compartía, por ejemplo, la información que existe a nivel estadístico, donde se demuestra que las mujeres tienen menos tiempo, tienen más trabajo para tiempo parcial, ¿no? O ganan menos salario. O sea, todo eso es una información riquísima, importantísima, que ayuda, en primer lugar, a una estrategia de transversalidad, porque lo que hace es demostrar que hay un problema de desigualdad. Luego, hay que definir cuáles son los espacios. Si es un espacio institucional, si es un sector, si es un ministerio, si es una institución, o si es un espacio también que solamente va a ver el tema de la transversalización para decirlo así, en un tema. Salud o diversidad, ¿no? Cuando se comenta la importancia de la transversalización en una institución, es imposible no pensar en lo que es el poder. O sea, si uno no tiene capacidad de influir en una agenda,
y de que sea asumido por una entidad, una persona responsable, que además, como dice lo siguiente, es cómo se introducen cambios con una voluntad política definida, es bien complejo lograr una estrategia de transversalización. Y uno puede tener, no sé, ustedes seguramente los tienen, yo tengo también varios ejemplos de cómo conducción de procesos define, y por consiguiente voluntad política, define políticas públicas que benefician a las mujeres y permiten una transversalización. Finalmente tenemos el presupuesto y la planificación, porque nuevamente, si no tenemos recursos para una estrategia de mainstreaming, es poco lo que se puede hacer, tanto recursos humanos como recursos económicos. E introducirlo en la planificación. Una de las cuestiones, lo vamos a ver la próxima semana, pero una de las cuestiones que a mí más me han llamado la atención, a propósito también de lo que se ha descrito, es cómo los organismos de las mujeres o los mecanismos de las mujeres no tienen la fuerza política para introducir políticas de igualdad al interior de otros sectores, ¿no? Es decir, si el Ministerio de Agricultura está diseñando una nueva política nacional agraria, en ese debate tiene que haber persona o personas técnicas del mecanismo de igualdad de las mujeres introduciendo la línea política para las mujeres en las zonas rurales o las mujeres agricultoras. Porque lo que normalmente está sucediendo, y viene sucediendo desde hace tiempo, con nosotras, las mujeres, es que se crean estos programas al margen, como si fuera un apéndice, y no se introducen en la corriente central. No sé si me explico. O sea, si hay en el Ministerio del Ambiente una discusión sobre el ambiente, no puede haber en el Ministerio de la Mujer un programa de ambiente divorciado, entre comillas, de lo que se está discutiendo en la política de ambiente en el ministerio respectivo. O sea, el tema es, como veíamos la semana pasada, que hay un celo de los sectores para que otros sectores influyan. Pero creo que es algo que tenemos que tener en claro, o sea, cómo logramos, en efecto, introducirnos en la corriente central, ¿sí? Bueno, y luego la transparencia. ¿Cuáles han sido los obstáculos comunes que se han encontrado en estas experiencias? Gaby, no sé si puedes pasar la siguiente. Bueno, poca colaboración, no debería llamarnos la atención la poca colaboración de los funcionarios. Una especie de minusvaloración del tema género, entre comillas, porque siempre se ha pensado que no es tan importante. O algo que ustedes mismas han dicho ahora en la presentación de sus experiencias, y que creo que para el caso peruano también puede repetirse, ver a las mujeres como grupo vulnerable y no darles capacidad o no reconocerles capacidad de agencia y no introducir programas para las mujeres al interior de la corriente central de cada sector, ¿no? Bueno, recursos nuevamente, y cuando es al interior de una organización que se quiere introducir, para decirlo de alguna manera, una transversalización del enfoque, es bueno, si no lo haces, no pasa nada, ¿no? O sea, son compromisos que se diluyen, para decirlo de alguna forma, ¿no? Una última, gracias. Si pasas eso. Miren. Caroline Moser, la economista, tiene esta propuesta que, digamos, es como ella desdobla, si ustedes se fijan en el cuadro, la transversalización de género, o sea, le asigna a la transversalización de género doble estrategia.
La estrategia de integración de la perspectiva en todas las políticas, que es el gender mainstreaming, en primer lugar, que está ahí señalado como el número 1, y luego las actividades específicas para las mujeres. Mientras que en el primer caso, según Moser, estamos ante la igualdad de género, en el segundo caso, también según la economista, estaríamos ante una propuesta de empoderamiento de las mujeres. Esas flechitas que unen igualdad con empoderamiento, a mí, honestamente, siempre me han dejado un poco en desconcierto, porque parecería que la igualdad necesariamente requiere de empoderar a las mujeres. Porque de otra manera, ¿para qué te empoderas? Si no es para la búsqueda de la igualdad, ¿no es cierto? Y claro, es complicado mirarlo, pero sin embargo, de mirar el cuadro, pero sin embargo, es claro en términos de esto sí se puede hacer, ¿no? Se puede integrar una perspectiva de hombres y mujeres en las políticas y los programas y desarrollar algunas actividades específicas para empoderar a las mujeres. Ahora, el empoderamiento, como hemos visto, es también un término escurridizo. Yo coincido con ustedes que han hablado sobre el tema del tipo de proyectos organizados o dirigidos por los mecanismos en sus países, y puedo decir lo mismo para el mío, que hacer, darle a las mujeres, como decía Jimena, una máquina de coser y decirle eres emprendedora, eso no empodera pues a las mujeres, ¿no es cierto? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Pero muchas veces tranquiliza la conciencia, ¿correcto? Entonces, yo creo que necesitamos ir hilvanando muy fino acerca de qué estamos entendiendo realmente por empoderamiento. Yo no sé si hay, tengo, ¿cuántas láminas? Tengo algunas láminas más de empoderamiento, pero no sé si acá hay algunos comentarios, me he pasado de la hora, creo, que quisieran hacer. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Ah? A ver, voy a mirar el chat por si acaso. Ahí Jimena nos ha compartido los artículos que mencionó. No veo ningún comentario por escrito, pero no sé si, como dice Maruja, si es que hasta aquí hay algún comentario sobre la transversalización, porque luego pasarías al tema del empoderamiento, ¿no? Entonces, para ir, creo que es importante para, digamos, creo que el caso de los cuidados, que va a ser, o sea, al final es un reto para el tema de la transversalización, en el sentido que implica a muchos actores, ¿no? Y no sé qué experiencia tenemos positiva de un Estado que haya logrado que el problema de géneros amerite la atención de diversos actores y sectores, perdón, y su compromiso, ¿no? Si tú tienes alguna experiencia como, no sé si la palabra, en cualquier tipo de tema, ¿no? Sobre igualdad. Yo quería decir algo. Sí, dale. Que el Estado chileno, si uno revisa los ministerios, todos hablan de la transversalización de género y de los indicadores de género. Y tienen incluso, no me acuerdo ahora cómo es el nombre, pero tienen incluso como una sigla que se refiere a esto. Pero a mí me parece que lo que implica la transversalización en realidad no se refiere solamente a una cosa estadística o a la inclusión de mujeres como en cierto espacio. Por lo menos para mí, hacerlo desde un punto de vista feminista requiere necesariamente la idea de transformar la realidad.
yo creo que se quedan muchas de estas políticas de transversalización en hacer visible a las mujeres, como empezar a separar las estadísticas, por ejemplo, hombres y mujeres, y hacen mucha estadística que separa los datos, desagrega los datos, digamos, por hombres y por mujeres. Pero no van al fondo de la idea de transversalización que tiene que ver con intervenir cada una de esas realidades con una cierta coherencia en cuanto a cambiar la posición de las mujeres dentro de la economía, del transporte, de la energía, de los derechos humanos, o qué sé yo, sino que es más bien eso, o sea, no se logra una profundidad suficiente, que en parte tiene que ver con los marcos ideológicos y en parte también porque hace falta un saber hacer. Si uno mira los materiales, son como materiales más bien de difusión de las realidades, dónde están las mujeres, así como, y estadística. Pero falta allí, bueno, por un lado la convicción ideológica, a mí me parece que el feminismo es bastante, o sea, requiere una mirada más progresista realmente, porque implica, o sea, para mí es una cuestión de poder básica el tema del feminismo, o sea, uno lo que quiere es cambiar la relación de poder de las mujeres y eso significa que uno quiere cambiar la estructura de poder general de la sociedad. Entonces es difícil hacerlo, por ejemplo, ahora que tenemos un gobierno de derecha, es difícil que en realidad quiera hacerlo, entonces no es tan sorprendente que el gobierno de Piñera no haga algo más profundo. Pero mientras los sectores progresistas, pensando en los que fueron, por ejemplo, parte del gobierno de Bachelet, o qué sé yo, no tengan una voluntad también de cambiar la estructura del modelo, tampoco pasa nada. Se quedan estos maquillajes nomás para cumplir con los informes internacionales, los estándares. Hay un comentario de Elizabeth. De Sayonara, sí. Sí, de que la En el caso de transversalización puede ser muy general. Yo estoy de acuerdo, o sea, es el típico concepto, no sé cómo se dice, en peruano se diría manoseado. Manoseado es latinoamericano, es un término, o sea, está desgastado, todo el mundo te dice, sí, nosotros transversalizamos. Y uno va y profundiza y dice, ok, ¿qué cosa es lo que hacen? Bueno, no sé, proyectos para crianza de animales menores para mujeres en zonas rurales. Pero eso no es, pues, ¿no es cierto? Pero es como un saco donde todo aquello se mete y dice, bueno, esto es transversalizar. Y yo creo que si nosotras, cuando intervenimos en políticas públicas o cuando queremos hacer incidencia en políticas públicas, creo que esa es una película que tenemos que tener muy clara, porque si no nos venden, entre comillas, nos venden cualquier proyecto, un programa pequeño que sirve a las mujeres y bueno, pero eso no quiere decir que todos los sectores introduzcan una mirada para el beneficio de las mujeres o para lograr la igualdad de las mujeres. Estando de acuerdo con la opinión de Jimena, que lo que hay que hacer es construir todo de nuevo y hacer cambios estructurales, porque esa es la apuesta del feminismo, al mismo tiempo, no sé si porque por mi edad o porque soy vieja, entonces tengo un poco más de escepticismo respecto a un Estado feminista, como les decía yo al comienzo de estas sesiones la semana pasada. El Estado no va a ser feminista, pero por lo menos podemos evitar que el Estado sea un ente retrógrado para las mujeres, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más? No sé si alguien más quiere hacer alguna otra opinión, comentario, pregunta. Si se entendió bien también. No, yo creo que ahí forzaditos vamos. Pues digo forzaditos en las reivindicaciones de las mujeres, porque lo que dice Gaby es muy cierto, el movimiento de mujeres de la sociedad es muy potente, pero las estructuras que tenemos de poder son muy retrógradas, ¿sí? Y obedecen
no podría ser de otra manera porque obedecen a un sistema que precisamente lo que está es atajando esa fuerza renovadora, esa fuerza, digamos, revolucionaria que son las mujeres y que son otros sectores sociales con fuerzas muy grandes desde la ancestralidad, desde otras cosmovisiones y formas de ver el mundo, ¿sí? Y creo que la crisis precisamente que está mostrando este mundo es eso, es que ya las fuerzas se están equiparando, o sea, ya este sistema no se sostiene tan fácil. Entonces, creo que pues es tan así que en los municipios más conservadores ya se está teniendo que hablar de diversidad sexual cuando eso era intocable, ¿sí? Entonces, y sobre todo en la ruralidad, o sea, es decir, hay cambios que van lentos, pero son imparables y lo único que tenemos que confiar es que ese planeta sí nos aguante cuando pues podamos tener como otras cosas mejores, pues lleguemos a tiempo pues para evitar la catástrofe de este mundo que nos está yendo de las manos, ¿sí? Entonces, creo que hay que seguir confiando en las fuerzas universales y en que todo llega también a su tiempo. Miren, para precisar un poco, ¿podrías, por favor, Gabriela, poner la siguiente lámina, que es algunas precisiones de empoderamiento? Sí, ahí la pongo. Estamos en la anterior. Un segundito. Ahí está. En todo caso, lo que yo he hecho acá ha sido tratar de varias definiciones de empoderamiento, tratar de que esto pueda tener sentido para nosotras, ¿no? Como si tú estás empoderada es porque estás en capacidad de tomar decisiones, ¿no? Y tienes la posibilidad de tomar esas decisiones, para lo cual, para remontarnos a Amartya Sen nuevamente, es porque tienes oportunidades para tomar las decisiones, porque ¿qué puedes hacer si es que estás en una posición de minus, en una situación desvalorada, para tomar decisiones que afectan tu vida? O sea, estás con mayores dificultades. En todo caso, en mi opinión, nosotros deberíamos hacer una especie de balance. Pon la siguiente, hacer una especie de balance de todo aquello que se dice que son fases del empoderamiento. Esto lo saqué de un manual de Oxford, ¿no? Porque suponen dimensiones diferentes, ¿no? Autoconfianza y nuevos conocimientos, ser líder, tener acceso a la propiedad como un empoderamiento económico, tener presencia en instituciones políticas para el empoderamiento político. A mí me parece, el empoderamiento termina siendo a veces difícil de ser medido, ¿no? Si incluso nosotras mismas nos miráramos hacia nuestras propias decisiones, ¿somos o no somos empoderadas? ¿Y en qué cosas somos empoderadas? ¿O por qué no lo somos? En donde tenemos déficit de poder, no podemos tomar decisiones sobre nosotras mismas, o sí, ¿no? Y desde nosotras mismas, sin intentar hacer en este momento una catarsis, desde nosotras mismas, fijarnos cómo medir criterios. Yo quería poner acá un ejemplo que a mí me encantó. Estuve trabajando en la Secretaría de la Mujer hace unos años, en la Secretaría de la Mujer de Antioquia, y uno de los programas que tenía la Secretaría era emprendimientos económicos para mujeres, ¿no? De algunos municipios, ahorita no recuerdo los nombres de los municipios. Y aparte para poner como metáfora de Jimena, aparte de la máquina de coser o aparte de entrenamiento, no, eso ya no lo voy a poder tener tiempo de verlo, o sea, déjala acá.
aparte del entrenamiento para el trabajo y de algunos fondos rotatorios para iniciar un negocio, los indicadores que tenía la Secretaría eran fantásticos, porque no era cuánto ganaste de dinero, cuántos pesos hiciste de un mes a otro, si aumentaste los recursos, sino si, por ejemplo, usabas o no usabas métodos anticonceptivos modernos. Es decir, la capacitación no era exclusivamente sobre cómo manejar las cuentas y cómo invertir y conocer el mercado, sino era ir de una comisaría, se dice, ¿no? En Colombia, no me acuerdo, bueno, en un recinto policial, de una comisaría a otra para ver cómo era la ley de violencia de género, qué eran las normas que estaban protegiendo a las mujeres, cómo se hacía la denuncia, qué pasaba si no te recibían la denuncia, pero no era verbal, sino que era meter en un bus a un grupo de señoras e ir a la comisaría y aprender ahí cómo se hacía. Y lo otro, por cierto, era cómo aprender a tener control sobre tu cuerpo. Y eso era clave. Entonces, no es que no fuera importante el incremento de los ingresos, o sea, no es que no fuera importante el empoderamiento económico, sino que también era importante tener posibilidad de saber que no eres una persona que puede ser golpeada ni violentada, porque hay normas que te protegen y tú saber exactamente cómo se definen esas normas, pero además también tener control sobre tu reproducción. Y creo que eso es una dimensión de empoderamiento que no estaba necesariamente, entre comillas, ligado al empoderamiento económico exclusivamente. No sé si me estoy explicando, pero lo que quiero decir es, uno puede, por eso me gustó mucho esa experiencia en la Secretaría, porque uno puede avanzar en el conocimiento de indicadores que no sean solamente los indicadores que responden a aquello que se propone uno. Claro, tiene que haber indicadores que aquello que uno se propone, ¿no es cierto? Una organización cuyo nombre no diré, no gubernamental, acá en el Perú, que tenía como objetivo también emprendimientos económicos para mujeres, al cabo de un tiempo, cuando hubo la evaluación final, habían mujeres de un barrio popular que se juntaban, que deberían juntarse para hacer fondos rotatorios para el trabajo, y había sido un fracaso. Y el argumento de la dirección de la institución fue, bueno, pero las señoras se han divertido muchísimo, han hecho un coro y cantan juntas los fines de semana. Y entonces, bueno, decías, pero no han dado, no han tenido recursos. A lo que voy es, sí, tiene que haber indicadores que respondan a aquello que uno se propuso, ¿no? Ahora sí puedes poner la otra lámina, Gaby. ¿No? O sea, si tienes que poner recursos económicos, pones recursos económicos y pones un indicador o varios indicadores que tengan que ver con eso. Pero eso no es suficiente para darnos la dimensión del empoderamiento a nivel individual, ¿sí? Sino cómo esos recursos económicos también te permiten hacer elecciones en tu propia vida. Como yo creo que ustedes después tienen estas láminas, ¿no? No sé cómo se llaman, estos PPTs, ¿sí? Gabriela. Sí, nosotros la compartimos con las y los alumnos, sí. Ya. Entonces, si tienen, si lo que podemos hacer es el jueves, esta última lámina, si ustedes tuvieran tiempo, les pido por favor que le den una miradita, es de una tesis de maestría, que Quero sintetizó bastante bien lo que era el proceso de empoderamiento a nivel individual, y me parece muy útil para mirarlo con ojos críticos incluso, ¿no? Y creo que podríamos, es que no están muy cansadas, podríamos terminar acá, y yo quería comentarles lo que va a ser el jueves. ¿Puedo, Gabriela? Sí, claro que sí. Ok, entonces, esta lámina la vemos el jueves a primer momento. Pero antes, yo quería decirles lo siguiente.
En términos de definición de políticas públicas, hay dos textos que ustedes ya tienen acceso. Uno de ellos es el de Nancy Fraser y otro es el de Virginia Guzmán, Araujo y otra colega más, que como comentábamos con Gabriela Adriansen cuando hizo su maestría de género en la Flaxo, era un clásico. El texto de Guzmán es como la ley contra la violencia en Chile va pasando por distintos tratamientos desde la época en que todavía había la dictadura militar hasta cuando llega el gobierno de la concertación. Y cómo ahí se conjugan una serie de factores externos a la definición original de la feminista sobre la violencia. Me parece, bueno, es un texto clásico porque da un poco clásico, a pesar de que justamente porque tiene algunos años, pero te da un poco la imagen de todos aquellos poderes en conflicto y conceptos en conflicto que se ponen de manifiesto en una legislación. Y igualmente el de Nancy Fraser es un poco más abstracto, para decirlo así, no está enfocado en un ejemplo concreto, pero sí da el marco para estar en alerta de cómo es que se construyen los discursos sobre las necesidades a partir del cual se construyen las políticas. Yo sé que ustedes son, me dijo Gabriela, que son personas que están realmente súper ocupadas y hacen como 50 cosas, igual como todas nosotras, pero yo les voy a pedir, por favor, que lean los dos textos. O una cosa que se puede hacer es un grupo, y eso lo ven con Gabriela, lee el texto de Fraser y otro grupo lee el texto de Guzmán. Y podemos comenzar a conversar sobre ambos textos el jueves. ¿Sí? Y para incentivar esa discusión, entonces Gabriela les va a poner un video. Es un video que yo preparé el año pasado para un evento en Montevideo y he tratado de adaptarlo, pero que tiene mucho que ver con las lecturas para el día jueves. ¿Ok? Dale, Gaby. Dale. Mientras Gaby hace eso, ¿hay alguna duda, pregunta que ha quedado pendiente? ¿No? Las veo un poco tímidas hoy día, que yo sé que estamos ya llegando al fin del año, pero como la gente, como se pidió ese tema y como dijo Maruja, es un tema importante por si quedó alguna cuestión no comprendida o algo que quiera pensar en su organización o en lo que está viviendo. Bueno, voy poniendo el video, a menos que alguien quiera... A ver el chat. ¿Dónde está el...? Si ya leímos lo que, no sé si habíamos leído lo que, leo, sí, creo que había dicho Sayonara, ¿no? Que eso me parece interesante, que en la Constitución del Ecuador se incorpora el género y la igualdad en la Constitución, ¿no? Y bueno, ahora que estamos en debates constitucionales sería interesante saber de qué sirve eso, pero creo que es motivo de otra discusión. Entonces pondría el video, si es que no hay otro comentario o pregunta. A ver, me comentan si se ve bien. No hay sonido. ¿No se escucha? No. Me muero, en antes sí lo habíamos escuchado, ¿no? Sí. ¿Qué cosas ha cambiado? Me suicido ahorita. Perdón. Voy a apagar mi micro, a ver. De repente confirmas el audio, si lo estás convirtiendo con audio.
¿Se escuchaba? No. No se escucha. No se escucha nada. Gaby, cuando compartas la pantalla, el video, hay una opción que justamente le están comentando. Es para compartiendo audio, o sea, compartir audio, compartir sonido. A ver, míralo, ahí debe aparecer. No se te escucha, estás con el mute. Opciones avanzadas. Dice un participante, todos los participantes. A ver, voy a poner pausa. Creo que ahora cambié una cosa. A ver. Compartir. Todavía no tiene sonido, me comentan. Espérense, ahorita les digo cuando suene. Gaby, deja de compartir la pantalla y la vuelves a compartir, pero ya activando el compartir sonido también en las instrucciones, creo que es hacia arriba, te dice compartir con sonido del computador o algo así. Pero a veces hay que cerrar el compartir y hacerlo de nuevo. ¿Y si dejas de grabar? A ver, vamos a ver. A ver. Por favor, que funcione. Sí, porque si no te despido y te quedas sin desempleada. Ay, Maruca. ¿Se escucha? No. No puedo creerlo, qué desgracia. Deja de grabar, perdón. Ya, entonces, yo subo el video al Drive y les pongo el link por correo para que lo puedan ver, para que lo puedan ver. Ya, el tema, yo les explico por qué es que estaba interesada en que ustedes vieran este video ahora. Porque el video lo que trae son las voces de lo que se llaman los poderes fácticos. Es decir, cuando estamos hablando, y eso lo vamos a ver en las lecturas de la próxima semana, si estamos hablando de políticas públicas, como dijo Subirats, y como se ha dicho también en las discusiones sobre la generación de estas políticas para las mujeres, no podemos perder de vista la multiplicidad de actores. Hay actores que son funcionarios públicos, hay actores que son actores políticos, en términos de militantes, de partidos o lo que sea, pero también hay un conjunto de actores fácticos, de poderes fácticos, empresarios y sobre todo las iglesias. Qué pena que no se puede ver el video con ustedes, porque me hubiera gustado conversarlo con ustedes, pero lo que hay es una primera, ¿cómo decirlo? Una aproximación a lo que fue un caso muy sonado en El Salvador, de una niña violada y embarazada, donde no hubo forma de que pudieran practicarle un aborto. Y donde, como van ustedes a ver en el video, quienes se expresan es, por cierto, la jerarquía católica y los médicos católicos acerca de imposible, hay que defender la vida del niño, que además era un feto anencefálico, o sea, no tenía ninguna posibilidad de vivir una vez que esta niña daba luz, ¿no? Y luego, claro, también hay otras escenas que en mi modo de ver dicen mucho del panorama de la región, como Con mis hijos no te metas en Argentina, en contra, por ejemplo, de la educación sexual y de la homosexualidad, de un cardenal peruano que tenía todos los sábados un programa de radio en una emisora muy escuchada, que sugiere que lo que pasa es que no hay una violación, o sea, a propósito del debate sobre aborto a niñas embarazadas después de una violación, él dice que no, que las mujeres se colocan en un escaparate y no es un asunto de, ¿no? Que no hay que mirarlo como un asunto de violación, en otras palabras, ¿no?
Y al mismo tiempo, junto con estas opiniones, con estas presencias fácticas importantísimas de la Iglesia, lo que tenemos son luchas diversas, feministas, que han sido, es un video muy chiquito, o sea, no tiene más de 7 minutos, que han sido recogidas. Por ejemplo, ustedes saben la activista ambientalista Berta Cáceres, ¿no? Que fue asesinada. Conocen a Mirel Franco, la activista afro-brasileña concejala que fue asesinada. O sea, la manera como las voces de las mujeres sobre una diversidad de temas son acalladas de la manera más violenta, ¿no? Si estas expresiones diversas del movimiento tienen esta, como decía Claudia o Jimena, una reacción violenta de parte de poderes fácticos, también es idea de mirar con mayor detenimiento lo que son las génesis de estas políticas públicas para las mujeres, ¿no? Bueno, una lástima que no hayamos podido ver el video juntas. Por favor, les pido, si tienen un tiempo, de que lo vean, porque es una buena preparación. No, vas a ser despedida, Gabriela, ni así me sonríe. Porque es una buena preparación, entre comillas, para las lecturas del próximo jueves. Si alguna de ustedes quisiera, porque si no lo voy a hacer yo, al azar, ¿no? Pero si alguna de ustedes quisiera, comillas, anotarse en cuál lectura le provocaría más tener o poner más énfasis, le voy a agradecer que se lo manden a Gabriela por correo o por chat, ¿no? Y diga, qué sé yo, a Naid, yo quiero leer Nancy Fraser, los que tengan más familiaridad con Nancy Fraser, les va a gustar leer más Nancy Fraser, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, cosa que empezamos la sesión del jueves, más que una clase, como un seminario de conversación. ¿Está bien? Perfecto, yo creo que tú sabes que... Claudia Tamayo quiere a Nancy, ¿sí? Así yo creo, Gabriela, antes de estar en patitas en la calle porque vas a entrar en el desempleo, yo te pido por favor, Gaby, al margen de bromas, Gaby, te pido por favor que vayas viendo, por ejemplo, Claudia ya pidió Nancy, o sea, que vayas ubicando a algunas de las personas que quieren leer más un texto que otros, yo también, Nancy, dice Sayonara, ¿sí? Entonces, vamos a empezar como si fuera un seminario, la sesión del jueves, y me dices después, pasado mañana, ponte, quiénes están con Fraser y quiénes están con Guzmán, ¿correcto? Ya, perfecto. Ya hay alguien que ha planteado Guzmán, que como dijo Maruja, sobre el caso chileno y sobre cómo un problema se vuelve una política, entonces es bastante importante y se puede aplicar en cualquier... Eso mismo se puede aplicar en cualquier tipo de política. Yo me acuerdo que a partir de ese ejemplo analicé la política de paridad en Ecuador, ¿no? Entonces es cómo se entiende el proceso, ¿no? Entonces ya tengo apuntadas aquí a 4 personas. Ahora que les mando el link del video y también otra vez les mando las lecturas, ahí me pueden responder y me comentan, y cada uno, quizás varias, pueden comentar una lectura o algo así para... Así vamos a empezar con comentarios sobre las lecturas, en vez de comenzar con un comentario, ¿cómo se dice?, escolar, entre comillas, ¿no es cierto? No porque no tenga preparados los PPTs, que los voy a tener preparados, y no porque no tenga una moderadora que va a pasar el PPT también, una diferente. Les recomiendo, al margen de bromas, les recomiendo el video, es muy bueno, ¿sí? Okay. Sí, yo voy a solucionar el problema para verlo en la otra clase mientras empezamos a esperar a la gente. No la despidan. Porque yo también me he quedado con pica de que tenemos que poderlo ver. No, yo no podría. Tú sabes que hace 20 años, en el 2000, cuando su madre, yo y otro grupo de mujeres estábamos en las calles vestidas de negro luchando contra la dictadura de Fujimori, la Gaby estaba en uniforme escolar, y con uniforme escolar y todo, iba como una chiquilla así corriendo detrás de nosotros, ¿ah? O sea, imposible despedirla, ¿ya?
Por eso Eh, Maruja me bromea, porque nos conocemos de hace mucho tiempo. Claro, pero es que tenías uniforme escolar, corazón, qué cosa tiene que tener. Marcha de Mujeres y Multitudinaria, la del 26 de julio del año 2000. Ahí está. Sí. Miren, por favor, Gaby, anotas quién está anotada en cada una de las lecturas. Y eso del video, al margen de bromas, hay que tratar de arreglarlo, porque el lunes 7, el video va a ser el de Viñati, que es largazo y es súper complicado, ¿sí? Ok. Dale, Bueno, dale. Yo veo cómo que estén solucionar muy eso. bien, chicas. Que sal. Chao, Nos besos. vemos el jueves, entonces les mando ahora las lecturas. Un abrazo. Fue muy placer tener este espacio. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias, saludos, nos vemos. Gracias. Chao, chicas, cuídense.